Hola amigos, a continuación les presentamos la historia de Cojumatlán de Régules, Michoacán. En el centro de México, en Teotihuacán, hacia los años 350, este lugar alcanzó un esplendor hasta ese tiempo no alcanzado por los pobladores antiguos. Sin embargo, hacia el año 700, una invasión de pueblos bárbaros o chichimecas incendiaron la gran ciudad, dispersando a sus pobladores por los 4 puntos cardinales. Uno de los grupos teotihuacanos llegó hasta esta región de la Ciénega y contornos del lago. El lago de Chapala sin duda alguna fue lugar de asentamientos humanos desde 15,000 años atrás, y es que su riqueza pesquera y frutícola fueron para los hombres primitivos una bendición de la naturaleza. En la zona oriental del municipio de Régules han sido descubiertos los petróglifos de las Candelas, que se suman a los existentes en las riberas norteñas del lago de Chapala. Xocumatlán es una palabra de origen náhuatl que significa lugar de las comadrejas. El 20 de julio de 1909 se constituyó el municipio con el nombre de Régules en homenaje al general Nicolás de Régules, quien, aunque de origen español, se enlistó en el ejército mexicano y peleó bravamente en contra de la intervención francesa. Ese día 20 de julio de 1909 quedó escrito en el decreto por el cual nació el municipio de Nicolás de Régules y se nombró como primer presidente a don Julián Santiago Ortiz, quien fue sucedido 2 años después por don Andrés Magaña, y que siendo presidente de aquel entonces se levantó en armas con un grupo de antiguos correligionarios abrazando la causa del carrancismo. En 1923 surgiría un auge de vapores y canoas con veleros que transportarían los productos que producía Cojumatlán, como frijol, maíz, el queso y otros, hacia las poblaciones más grandes como La Barca, Jamay, Ocotlán y los pueblos alrededores. Por ese tiempo ocurrió un accidente, puesto que el vapor Michoacán, que había sido traído por el señor Opigier, gerente de la Nestlé de Ocotlán, hacia el almacén de Cojumatlán, se hundió frente a las costas del Golfo. La tripulación que llevaba aquel vapor fue rescatada por el canoyero Chon Gudiño. Por otra parte, el 2 de mayo de 1941, en un incendio provocado por una falsa explosión de su motor, el vapor Manzanillo de la flota de don Anastasio Gutiérrez tuvo un aparatoso incendio cuando les faltaba escasa media hora para llegar al pueblo de La Palma, Michoacán, que era el lugar de destino. Sin duda alguna, el accidente del vapor Libertad fue uno de los más desastrosos. Allí murieron 28 personas. La fecha fatídica fue el domingo 24 de marzo de 1889, cuando dentro de la tónica que ya se había hecho una costumbre, salió el Libertad a las 10 de la mañana de su embarcadero del río Sula, con sobrecarga de gente. Se dice que llevaba cerca de 200 pasajeros, no obstante estar calculado para llevar 100 únicamente, que la cabina del capitán, situada en el tercer nivel de la nave, que era de 3 pisos, también iba atiborrada de paseantes. Por esos años, Cojumatlán desplegó una flotilla de canoas cargueras. Las canoas cojumatlenses transportaban granos traídos de las tierras del sur. En 1892 llegaría a Cojumatlán el señor cura don Eufemio Cepeda. Al ver una capilla cuarteada empezó su demolición para dar paso a la construcción de un templo que culminaría el señor cura don Eliodoro Moreno en 1907. El templo sería declarado parroquia en 1908. En ese entonces solamente tenía una cúpula. Las torres se agregarían en 1913 y 1940. Las piedras con las que se construyó el templo fueron labradas y traídas desde un cerro aledaño al pueblo de Cojumatlán. En 1926 surgiría un ambiente anticlerical con el presidente Elías Calles. Se les prohibía a los sacerdotes católicos celebrar misa. No se reconocían los sacramentos como el bautismo, la confirmación y otros. Esto dio origen a la Guerra Cristera. Al repique de las campanas del templo y el grito de ahí vienen los federales, el pueblo de Cojumatlán se movilizaba e inmediatamente sacaban al Cristo del templo junto con el señor cura Eliodoro Moreno. Se los llevaron a una cueva que se encuentra en un cerro aledaño a Cojumatlán. Allí permanecía custodiado por unos cuantos hombres de la confianza del señor cura Eliodoro Moreno hasta que se retiraban las tropas.
Uno de los eventos más tristes de esa época fue el desalojo del pueblo de Cojumatlán. El 8 de enero de 1928 se presentaron las tropas federales del general Domínguez y la defensa de Zaguayo al mando del mayor Pérez y Eufemio Ochoa, avisando a todos los habitantes de Cojumatlán que daban de plazo hasta el 30 de enero para que desalojaran el pueblo. Así que el éxodo comenzó. En la primera quincena de enero, muchos determinaron irse a Jamay por estar casi apaciguado, otros se arriesgaron a irse a Ocotlán, Zaguayo, La Palma, no menos calmados. Las canoas cargueras de Cojumatlán y otras que vinieron de otros lados auxiliaron a los pasajeros para llevarse siquiera lo necesario. La mentada Chiscuaza, que era uno de los azotes de los cristeros, fue asesinado por las tropas de Librado Manso y Guadalupe Ortega en un enfrentamiento que tuvieron en los terrenos del Terrero a las afueras de Cojumatlán. El que lo mató fue Raimundo Mata. Las tropas callistas y los cristeros tuvieron enfrentamientos en los cerros de Escuintla, en el cerro del Talayote y en el cerro de los Tejones, donde 40 valientes cojumatlenses se enfrentarían a más de 400 federales y defensas de Zaguayo, donde atraparon a 7 cojumatlenses que fueron colgados en Zaguayo posteriormente. Allí se encontraba entre ellos el famoso Pancho Ruiz. Muchos de los terrenos de la parte del sur del pueblo de Cojumatlán eran ya de españoles. Las posesiones de lo que poco a poco conformaron una hacienda se consolidó al fin. Su dueño, don Jerónimo de Andrade. La comunidad de Cojumatlán empezó a ceder sus terrenos para el 30 de septiembre de 1597. En 1643 se presentó Jerónimo de Salceda Andrade en nombre de su padre Juan de Salceda de Andrade y de su tío materno Jerónimo de Andrade, solicitando la composición de las haciendas de Guaracha, que se componen de muchos sitios y caballerías y de varias haciendas con el fin de poseerlas y tenerlas para siempre. Los indígenas a esas fechas gozaban de poco terreno en lo que correspondía al pueblo, mientras que las tierras que dejaron los indios de dicho pueblo le dio la opción a Jerónimo de Andrade de posesionarse de esas tierras abandonadas para ampliar sus terrenos, ya de por sí inmensos. Estas haciendas resultaron ser La Palma, Chavinda, Cojumatlán, Platanal, San Nicolás y Buenavista, llamadas todas de Guaracha. Más de 150 años que la hacienda de Cojumatlán perteneció a la hacienda de Guaracha y que fueron años de miseria y explotación para los cojumatlenses. Con lo anterior, Cojumatlán perdió definitivamente sus posesiones de tierras, seguramente de inmemorial posesión. Los indígenas de Cojumatlán se supeditaron a sembrar pequeñas sementeras y parcelas en la periferia del pueblo, mientras que la hacienda fue construida a solo 2 kilómetros aproximadamente de la población, rumbo al occidente, pasando el arroyo Seco. Manuel Señor Salceda y Uriarte en 1710 tuvo que sacar a pública subasta todas las haciendas llamadas de Guaracha. A principios de 1711 las compró Fernando de Villar Villamil en 148,000 pesos, donde estaba incluida la hacienda de Cojumatlán. A principios del siglo XVIII, la hacienda de Guaracha había absorbido más tierras de las imaginables. Muchas comunidades indígenas habían cedido sus terrenos bajo presiones del hacendado. Una de ellas fue la de Cojumatlán, que las había perdido todas, y sus gentes, más que trabajadores, eran esclavos del rico hacendado guaracheño. Muchos de ellos, por distintos rumbos, estaban cansados de la presión de los amos. No solo las comunidades indígenas, sino también los rancheros y dueños de pequeñas porciones de tierra. Dicen que a principios del siglo, Martín Toscano atacaba con sus gavillas a los ricos hacendados de Guaracha. La acordada no era suficiente para defenderse de los ataques de los jinetes de Toscano y Francisco Gil. Estos célebres bandidos del Camino Real serían recordados por muchos años hasta convertirse en una leyenda que llega hasta nuestros días. Muchos de los ataques de la gavilla de Martín Toscano se realizaron en las tierras sureñas de la hacienda de Cojumatlán y de la del Monte, siguiendo el Camino Real. También asaltaban por el camino de Cojumatlán a Guadalajara, a la altura de Palo Alto, donde vivían los Toscano.
La historia de fe de Cojumatlán se inicia con aquellos primeros frailes que, recorriendo grandes distancias, llegaban a los pueblos sometidos por las armas españolas. En esta región la conquista espiritual llegó con Fray Juan de Badía, que juntamente con Fray Bartolomé de Estrada y Fray Juan Padilla evangelizaron la región de la Ciénega de Chapala y pusieron a aquellos pueblos los nombres de algunos santos. A Cojumatlán le pusieron el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. En Cojumatlán se venera al Señor del Perdón. Esta santa imagen data desde el siglo XVI y fue encontrada por unos franciscanos evangelizadores que, al ir caminando por el Cerro del Ánima, vieron en el tronco y ramas de un árbol un perfil de Jesús crucificado. El tronco y ramas de aquel árbol fueron llevados hacia Páscuaro, donde fueron trabajados por las hábiles manos de los imagineros Mario y Luis Cerda, quienes entregaron a cambio esta bellísima imagen y que en ese entonces se le llamó el Señor del Camichín por haber sido extraído de un árbol de camichín. En el año 1815 las fuerzas reales quemaron varios ranchos, incluyendo Cojumatlán. Entraron a la casa de don Guadalupe Castellanos y también la quemaron. Él era hermano del padre Castellanos, que es el que gobernaba a los indios de la isla de Mezcala. Después entrarían a la capilla y tomarían todas las imágenes, en las cuales se encontraba la imagen del Señor del Camichín, y fue trasladada hasta el pueblo de Chapala. Posteriormente fue trasladado a la isla de Mezcala. La historia del Señor del Camichín se escribió a la par de los pueblos ribereños y la heroica resistencia mezcalteca.